la nulidad del contrato y que tendría peso entre el expediente. El contrato sigue teniendo validez. En caso de que se llegaran los tiempos y que por las autorizaciones que obtiene la terminal de contenedores empieza a funcionar, pues yo no miraría nada anómalo en que empiece a funcionar. Como medida precautoria se puede pedir la intervención y puede ser por una comisión integrada por un abogado, un administrador y un economista. De página y seguimos hablando de lo que sucede en los departamentos. Colocamos en pantalla esta portada departamental de Prensa Libre. Sube índice de trabajo infantil en Occidente. Más de 141,000 menores laboran en Huehuetenango. Estudio de la PGN señala que un niño gana entre 25 y 150 quetzales al día. La noticia completa la puede encontrar en Prensa Libre. Y hablando de noticias departamentales, los pobladores de Quesada, Jutiapa, madrugaron este fin de semana para acudir a los centros de votación ubicados en la localidad para decidir no por un funcionario o para marcar un rostro o logotipo. Esta vez en la papeleta solamente se incluyeron las palabras sí o no, con lo cual decidirán si aceptan o no la implementación de un proyecto minero en el lugar. ¿Está usted de acuerdo con el desarrollo, instalación y operación de proyectos de minería química de metales en cualquier parte del municipio de Quesada del departamento de Jutiapa? Es la interrogante a la que los habitantes de ese lugar deben de responder marcando con una X sobre el sí o no. El total de votantes fue de 8,064 y los resultados finales fueron un 99% en rechazo a los proyectos mineros y un 1% a favor. Votaron no 7,786 y sí 55 personas, votaron en blanco 56 personas y votos nulos hubo 115. Esta consulta popular consta en el acta de convocatoria 14-2016 del Consejo Municipal de Quesada y el cual fue publicado en el Diario Oficial el pasado 2 de mayo. La misma está siendo acompañada por delegados de Procuraduría de los Derechos Humanos de la PDH. Los centros de votación cerraron las urnas a las 18 horas y se espera que para este día se conozcan los resultados definitivos y a través de una conferencia de prensa donde se dará el dictamen oficial. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora en la mañana. Continuamos con más. Muchas gracias por la información y ya está María René con nosotros. A ver qué es lo que nos comenta. Buenos días. Buen día, María René. ¿Cómo amanecieron? Bienvenida. Gracias, gracias. Buen día. Muy buenos días a todos en casita. Gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos que hablar entonces de noticias que pasan fuera de nuestras fronteras. Nos tenemos que ir a Canadá. Saben, hay un incendio que ha obligado a que las autoridades de Alberta desplacen a por lo menos 100,000 personas y ha dejado imágenes impresionantes como las que le vamos a mostrar a continuación. Se trata del video registrado por una cámara de seguridad a lo interno de una vivienda en la región de Fort McMurray. En las imágenes se observa cómo el fuerte viento golpea la vivienda que fue abandonada oportunamente por sus habitantes y que seguían el suceso desde la cámara de seguridad vía internet. El aire golpea las puertas y el humo se hace presente poco a poco y minutos después el humo, envuelve toda la vivienda y las llamas empiezan a aparecer en las imágenes. El calor es tan intenso y la destrucción es inminente que todo en las afueras se quiebra hasta que los vidrios dicen también las imágenes no resisten más. Se quiebran y ceden paso al humo y las llamas que como invasores silenciosos ingresan a la vivienda y arrasan con todo lo que encuentran a su paso. El video fue colocado en la red de YouTube y tiene una duración de unos 5 minutos en donde se evidencia, en tan solo una vivienda, los daños de este catastrófico y voraz incendio que comenzó como un incendio forestal y luego, llega a afectar a varias residencias y sí, así que toda la población de este lugar tuvo que ser evacuada ante el peligro que representaban estas llamas y ahí entonces las autoridades continúan evaluando los daños y claro, salen imágenes impresionantes como las que vemos en pantalla. Y tenemos que ir ahora a Sudamérica y el escándalo de corrupción descubierto en la petrolera estatal brasileña Petrobras mantiene en jaque al gobierno de un presidenta, Dilma Rousseff. El mandato del poderoso presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, también ha sido suspendido por obstruir investigaciones en su contra y ahora en los próximos días se podría conocer el destino del mandato de Rousseff. Para conocer más al respecto, vamos a ver entonces la siguiente videografía que explica precisamente el conflicto político que vive Brasil.
El caso que involucra a la petrolera brasileña Petrobras resultó en el escándalo de corrupción más importante en la historia del país. Con una producción de 2,5 millones de barriles de petróleo por día y un total de 86.000 empleados, Petrobras es una de las principales multinacionales del sector. Durante los 2 mandatos de Luis Ignacio Lula da Silva de 2003 a 2010, la estatal petrolera era el buque insignia de un país en crecimiento. Pero en 2009, una investigación comienza a develar los primeros elementos que resultaron en un vasto sistema de corrupción, que desembocó en 2014 en la operación Lava Jato. El escándalo tomó una nueva dimensión cuando un exdirector de Petrobras, Paulo Roberto Costa, aceptó cooperar con la investigación a cambio de una reducción de su pena. Acusó a casi 50 políticos, 36 de ellos en funciones, muchos vinculados al Partido de los Trabajadores de Lula y su sucesora Dilma Rousseff, de recibir millones de dólares en sobornos. Rousseff, que no es investigada por este caso, fue ella misma presidenta del Consejo de Administración de Petrobras durante el período en cuestión. La investigación desentramó un cártel de las principales constructoras brasileñas, que pagaban sobreprecios por obtener importantes contratos con Petrobras. La competencia entre empresas no existía. Los sobrepagos iban destinados a directivos de la petrolera, políticos y sus partidos, incluido el PT y algunos de sus entonces aliados como el PMDB y el PP. En 2015, el tesorero del PT, João Vaccari, fue condenado por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita. Decenas de personas están siendo investigadas por este caso y más de 90 ya han sido condenadas. El caso que Parte de la explicación que nos dan respecto a este nuevo caso de corrupción en Brasil tiene que ver con Petrobras y claro, todas esas personalidades políticas que parecen estar ya involucrados. Vamos a seguir con más esta mañana. Gracias, María René, parte de la información. Exactamente, información que tenemos desde muy temprano. Por eso, de nuevo, les presentamos los títulos de hoy. A un año de la renuncia de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti por el caso de las líneas ligada a proceso junto al expresidente Otto Pérez Molina por el caso terminal de contenedores Quetzal, nueva captura se registra en otro implicado señalado ser uno de los posibles testaferros del mandatario. Millonario arsenal incautado. Las autoridades ubican en una casa en carretera El Salvador fusiles, granadas, pistolas, chalecos antibalas, así como camisas de la DEA. Todo esto sería propiedad del presunto narcotraficante Marlon Francisco Monroy Meoño, alias El Fantasma o M3, capturado en Antigua Guatemala y esperando orden de extradición hacia Estados Unidos. Además, en otros temas, 13 personas capturadas y más de 90 celulares decomisados fue el resultado de varios operativos que realizaron las autoridades contra vendedores callejeros en la zona 8 de la capital. La mayoría de los teléfonos incautados tenían orden de robo. Y pobladores de Quesada, Jutiapa, votan si aceptan o no la implementación, instalación y operación de un proyecto de minería química de metales en cualquier parte de este municipio. Un total de 4 centros estuvieron habilitados y se espera que 7,000 habitantes hayan participado. Hoy se conocerán los resultados. Más noticias a esta hora de la mañana y les vamos a comentar que de acuerdo a la información, el Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad se resuelve suspender las operaciones de la mina El Tambor en San Pedro, Ayampuc. Oposición venezolana logra recaudar más de 1,5 millones de firmas para activar revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Denuncian además el intento de retraso de referéndum. En más noticias, incendios en Alberta, Canadá, siguen incontrolables. Más de 80,000 habitantes han sido ya evacuados. Hay muchas imágenes de cómo ha ocurrido este terrible hecho en ese lugar. Estamos hablando de una importante cantidad de hectáreas que han sido consumidas por el fuego. Y damos vuelta a página después de esto para empezar a ver lo que ha ocurrido en otras latitudes. Es el plano internacional que también forma parte de nuestras noticias. El mundo.
Muy buenos días, compañeros, y muy buenos días a todos en casa. El mejor inicio de semana para ustedes. Lo bueno es que nos acompaña desde muy temprano para conocer la información internacional. A continuación ponemos en pantalla la portada principal de México, que titula Milenio esta mañana en su portada, pues allí la tiene en pantalla. 51.5 millones de pesos, el hoyo al gasto por caída del crudo. Pemex decidirá en septiembre si ingresa al mercado gasolinero de Estados Unidos. También opera en Houston una prueba piloto con 5 estaciones. Además, destacan allí la fotografía principal, los Campos Elíseos, paseo peatonal desde ayer como una medida contra la contaminación un domingo cada mes. La avenida más emblemática de la capital francesa solo será accesible para ciclistas y personas a pie. Esto en noticias internacionales. También destacan allí noticias de política y también el PRI conservador y centralista y PAN liberal, quienes son los partidos que van liderando. Lo que titula esta mañana El Milenio de México. Iniciamos ya con la información internacional. En México, en donde se produjo el sorpresivo traslado del capo del narcotráfico Joaquín El Chapo Guzmán, es a una cárcel de la ciudad Juárez en la frontera con Estados Unidos y como parte de un protocolo de seguridad, según lo informaba la Comisión Nacional de Seguridad. El capo mexicano Joaquín Chapo Guzmán fue trasladado de manera inesperada a una cárcel de Ciudad Juárez en la frontera con Estados Unidos. La transferencia forma parte de un protocolo de seguridad y no responde absolutamente en nada a un proceso de extradición o deportación del capo hacia Estados Unidos, indicó el vocero de la Presidencia de México. Los abogados del capo indicaron en tanto que el traslado es ilegal. El Chapo fue capturado en enero pasado y recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, a 90 kilómetros de la capital. El ex líder del cártel de Sinaloa había protagonizado en julio de 2015 una espectacular fuga de esa cárcel, de donde huyó por un túnel de 1,5 kilómetros que él mismo mandó construir desde la ducha de su celda hacia el exterior de la cárcel. Guzmán tiene en su contra 2 pedidos de extradición de Estados Unidos remitidos por cortes de los estados de California y Texas por delitos de narcotráfico y homicidio. Y en otros temas, los incendios en la región de Fort McMurray, en Canadá, siguen fuera de control y la situación es imprevisible y peligrosa. Así lo dicen las elevadas temperaturas por esta época y los vientos, y lo afirman las autoridades que por ahora más de 80,000 personas han sido evacuadas y más de 2,000 viviendas han sido destruidas. Los incendios de la región canadiense de Fort McMurray siguen fuera de control. El fuego ya ha devastado miles de hectáreas de bosques, mientras centenares de bomberos con la asistencia de medios aéreos intentan proteger las infraestructuras más sensibles. La situación sigue siendo imprevisible y peligrosa debido a las altas temperaturas para esta época del año y los vientos. Unos 1.570 kilómetros cuadrados fueron arrasados por las llamas. Una gigantesca operación de evacuación está en marcha, dificultada por las espesas nubes de humo y el fuego que corta la autopista. A lo largo de la ruta, cientos de vehículos están abandonados por falta de gasolina o averías. Sus ocupantes huyeron a principios de la semana hacia otras ciudades ante el avance del fuego en los barrios de la periferia de Fort McMurray. Unas 100,000 personas permanecen evacuadas. Y en otros temas, la Comisión de Impeachment del Senado brasileño recomendó al plenario que someta a un juicio de destitución a la presidenta Dilma Rousseff. Así lo aseguraba porque ella dice que va a resistir hasta el último día, pero esta semana será la decisiva. El proceso contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff avanza en el Senado. Una comisión especial aprobó por holgada mayoría recomendar al plenario que someta a un juicio de destitución a la mandataria. Resultado oficial: sim 15, não 5. Declara encerrada a votación. Si el pleno de 81 senadores aprueba el juicio, Rousseff debe dejar el poder por hasta 180 días mientras se tramita el proceso y llega la sentencia definitiva. La presidenta seguía en tanto con sus actividades oficiales. Insistió más temprano en que es víctima de un golpe parlamentario y prometió resistir. Eu tenho a disposição de resistir. Tengo la disposición de resistir y resistiré hasta el último día. Y quiero decirles que agradezco el hecho de que saben lo que está ocurriendo. Que os senhores sabem o que está acontecendo.
La oposición acusa a la presidenta de haber cometido un crimen de responsabilidad al utilizar préstamos de bancos estatales para ocultar déficit presupuestarios en 2014 y 2015. Hechos del mundo que destacamos desde muy temprano en VLM Noticias. 6:28, continuamos. Y ya vamos a hablar de los deportes. ¿Cuánto ocurrió en el plano nacional? Lamentablemente la USAC quedó afuera. Después de enfrentarse Baja en Chiqueteques. división, así es. El Barça va con todo. Mucho deporte, mucho fútbol para los fanáticos de esta disciplina y acá tenemos el resumen. Vamos.